Bienvenidos a la quinta entrega del ciclo de entrevistas Geopolítica de los recursos estratégicos norteamericanos en un mundo en reconfiguración. Mi nombre es Carlos Javier Abondoglio, soy no docente del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús y trabajo el capítulo de hidrocarburos del portal Geopolítica de los recursos estratégicos. Este es un portal diseñado y desarrollado por el Centro Ugarte que, desde luego, los invitamos a recorrer. Hoy vamos a conversar con Nicolás Malinowski. Él es maestrando en gestión de la energía, ingeniero electricista, especialista del sector nuclear. Trabaja en Nucleoeléctrico Argentina y dirige el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, espacio que se define como un equipo de profesionales que analiza el sector energético, científico y tecnológico bajo una mirada sustentable, inclusiva y con perspectiva de género. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y semejante presentación que hiciste. Bueno, por favor, es un honor contar con tu presencia. Vamos a conversar entonces un poco sobre la cuestión energética, particularmente sobre los nuevos escenarios que se abren en el mundo de los hidrocarburos a partir de la pandemia y lo que venía un poco sucediendo desde años anteriores. Pero centrémonos en la coyuntura más cercana y quería empezar preguntándote, ¿por qué se puede sostener, como lo hace en un reciente informe del OECD, que la crisis del petróleo de 2020 es factor y efecto de la disputa sistémica por establecer un nuevo orden? Bueno, justamente un poco eso es lo que tratamos de dilucidar en el informe que mencionaste recién, que lo invitamos a revisarlo y a leer lo que está colgado en nuestra página. Eh, bueno, nosotros entendemos que la energía, digamos, se ha tornado, o sea, siempre ha sido un factor de disputa eh, para poder hacer funcionar los sistemas productivos, sistemas económicos a nivel mundial, ¿no? Y claramente hoy estamos viviendo una crisis que se vio agudizada por el factor de la pandemia, donde en el caso energético el petróleo cayó, o sea, en el año 2020, producto de los primeros meses de la pandemia, el petróleo cayó a terreno, o sea, cayeron los precios el 9 de marzo, fue la primera caída que tuvo a grandes rasgos, que fue el lunes negro, se conoce como fenómeno, donde cayó en un 30%, una caída abrupta que no se conocía desde la guerra del Golfo. Eh, y después, el mes siguiente, o sea, previo desenlace de medidas de recorte de producción y demás, y una disputa entre los precios y los cortes de producción que estaba ahí jugando los actores como Pep y Donald Trump por Estados Unidos y demás, vuelve a caer a terreno negativo tocando algo de menos $37, el WTI, que es el índice de precios de Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, o sea, viendo eso, digamos, nosotros estudiando un poco ese fenómeno, identificando cuáles son los escenarios, las proyecciones y las tendencias que se van marcando a nivel mundial, que son tendencias que la marcan los actores políticos, los actores económicos y actores estratégicos, nosotros visualizamos que hay una gran disputa alrededor de la energía y tuvimos la suerte o se logró visualizar, cristalizar en el enfrentamiento de los programas que desencadenó la elección más importante del año pasado, que fue la elección presidencial de Estados Unidos, donde por un lado se podía visualizar un proyecto energético de la mano de Donald Trump que era basado en los hidrocarburos, donde ya su política venía en ese sentido, donde había hecho aumentar, digamos, la producción del fracking, digamos, o sea, se conoce como la revolución del shale en Estados Unidos, donde pasó a tener un pico de producción de alrededor de 13.000 millones de barriles por día, si no me equivoco, eh, posicionándose como el primer productor del mundo. Eh, ya el año pasado también, o a fines del 2018, diciembre de 2018, principio de 2019, también había lanzado el programa Gas para la Paz, que es un programa que tenía pensado para abastecer a diferentes países del mundo, sobre todo en Europa, insertarse en el mercado europeo con el gas. De ahí viene que Estados Unidos tiene sancionado el gasoducto Nord Stream 2 Uh -huh. que conecta Rusia con Europa para abastecer el gas.
Y después, del otro lado, veíamos un programa energético que llevaba adelante la plataforma de gobierno de Joe Biden, que era totalmente antagónico al de, al de Donald Trump, que es un modelo energético basado en las energías limpias, libres de dióxido de carbono y básicamente pensado en las energías renovables como la energía solar y la eólica y la energía nuclear también. Entonces ahí nosotros pudimos ver lo que nosotros ya veníamos entendiendo y estudiando, que se enfrentaron justamente en la potencia que uno conoce como Estados Unidos, esos dos modelos energéticos antagónicos, ¿no? Bueno, a raíz de eso, nosotros entendemos y visualizamos que claramente se está dando un nuevo orden, digamos, no solo por las elecciones de Estados Unidos, sino por uno cómo va viendo, digamos, los efectos de la pandemia y el reordenamiento del tablero mundial, si se quiere, del tablero geopolítico, uno va visualizando cuáles son, que todo se está moviendo y hay una gran crisis, ¿no? Y en la pandemia uno vio un perdedor como los hidrocarburos, si se quiere, para poner una figura, y después teníamos grandes ganadores como las tecnológicas, donde claro, las 5 grandes empresas tecnológicas aumentaron sus ingresos en un promedio un 20%, digamos, en lo que fue el 2020. Entonces, y justamente las tecnológicas, las Big Techs que se conocen como Amazon, Google, Facebook y Microsoft, si no me olvido de ninguna, están abocando sus proyectos, sus modelos productivos basados en energías limpias, libres de emisiones de dióxido de carbono. De hecho, ya han planteado en febrero de este año, si no me equivoco, lanzaron ya que para el 2030, 2040 y 2050, distintos grados de descarbonización de su sistema productivo dentro de lo que sería el modelo comercial y productivo de cada empresa, ¿no? O sea, y a su vez obligan a sus proveedores a tener energías limpias también. Claro. Entonces, se va configurando, o sea, no sé, pongamos el ejemplo de Google, para enviar un correo electrónico y demás, toda esa energía que implica, digamos, toda esa infraestructura, bueno, lo que plantea Google que va a estar sostenida sobre energía libre de emisiones de dióxido de carbono, y a su vez todo lo que Google o alguna de estas empresas consumen a través de proveedores y demás, le exigen que para contratarte, bueno, vos también tengas tu modelo productivo basado en energías limpias, ¿no? Claramente eso es una presión muy fuerte, digamos, o Tremenda, sea, te sí. están condicionando que tenés que ir hacia eso, digamos, ¿no? Sí. Además, a nivel gubernamental, ahora pareciera haber una especie de carrera de los países hacia la neutralidad en la emisión de carbono, al menos en el plano discursivo, desde que asumió Biden con esta meta del 2050. El año pasado yo recogí una nota que decía que la empresa NextEra, que se aboca a la energía solar y eólica, había alcanzado ExxonMobil en la cotización bursátil. Y bueno, a la vez muchas empresas petroleras pasaban a definirse o a denominarse como energéticas o como eléctricas. ¿Puede hablarse en ese sentido de un cambio de paradigma en el modelo energético? ¿Se aceleraron los tiempos eh, hacia esta modificación en la composición de la matriz energética? ¿O eso depende, digamos, de que se corrijan también ciertas líneas de inversión, de ver cómo digamos, continúa esta especie de puja que se desató? ¿O ya de algún modo eso está definido y es muy difícil que no siga esa dirección de una acelerada transición energética? Mira, nosotros lo que consideramos es que claramente estamos en un mundo de una economía distinta a la que conocíamos, ¿no? O sea, estamos yendo hacia un mundo que va a basar sus sistemas productivos y si podríamos decir la vida misma, de todo lo que conocemos va a ser mediado o situado en la digitalización de la economía y de todo, ¿no? O sea, de hecho, hoy estamos usando plataformas virtuales para poder hacer esta entrevista. Entonces,
o sea, lo que nosotros conocíamos como sistemas productivos industriales, digamos, el modelo fordista, si se quiere, para darle un nombre, pasa a cambiar el modelo económico, ¿no? O sea, de hecho, la pandemia, o sea, uno vive en Buenos Aires, y el año pasado en la pandemia, o sea, uno vio cómo ingresaron esas plataformas de delivery, que podemos mencionar varias, y lo único que andaba en la calle era eso, y todo un modelo de negocio basado a través de una conexión de Internet, digamos. Entonces, claramente está cambiando y fue un aceleramiento muy grande, porque esto se venía, uno lo podía ir visualizando del avance tecnológico, las grandes inversiones que se iban haciendo en el sector y demás, pero claramente la pandemia que encerró a un mundo entero en sus casas, ahí vimos que, o sea, para que pueda seguir sosteniéndose el mundo, bueno, había que laburar desde otro medio y la fábrica pasó a ser tu casa, ¿no? Entonces, eh, estamos en el proceso del cambio, por eso también es difícil visualizarlo, pero y hoy todavía el modelo energético a nivel mundial es 100% de hidrocarburos casi, digamos, o sea, dependemos de los hidrocarburos, pero la tendencia es que esto va a cambiar y eso tiene dos factores, digamos. Primero que el sistema mundo ya no aguanta más los niveles de contaminación que estamos teniendo, entonces no hay alternativa de que se siga contaminando en los niveles que se sigue contaminando, porque en 3-2-1 nos vamos a quedar sin sistema planetario. Y después, las grandes inversiones que se están haciendo, digamos, digamos, esta nueva forma de energía con el avance tecnológico, porque antes habían barreras de desarrollo tecnológico que te impedían avanzar, digamos, en cambiar de pasar de hidrocarburos a renovables. Las barreras ya cada vez son más chicas, claro, y se está avanzando. Y de hecho pasa a ser, no es que deja de haber disputas sobre los recursos estratégicos, como bien ustedes mencionan en su página web, sino que empiezan a tomar ahora otro tipo de recursos estratégicos y empieza a haber disputas por esos recursos. De hecho, nosotros ahí en el informe lo que mencionamos que la transición energética deja de emitir dióxido de carbono, si se quiere, si uno llega al estado ideal que se piensa con ese sistema energético, pero ese sistema energético está basado en la explotación minera, digamos. O sea, sin minerales vos no vas a poder, claro, sostener esa infraestructura. Entonces, hay otro tipo de explotación de recursos naturales y ahí es donde empieza otro tipo de disputa. Y nosotros como región no estamos al centro por los recursos que tenemos, digamos, acá, ¿no? Claro, te iba a preguntar un poco eso, ¿qué contrapartida tiene también la energía verde? Veía que los paneles solares van a generar millones y millones de toneladas de residuos, por el momento no reciclables. Se habla de paneles que más adelante quizás sí tengan la tecnología suficiente en su desarrollo para ser reutilizables, pero por el momento hay otro tipo de externalidades que también genera esta transición, bueno, ni hablar lo que vos decías de la minería, la extracción de químicos como el litio. Digo, tiene una contrapartida porque digo, también uno lee a veces, tal vez periodistas que están más posicionados, o analistas que están más posicionados del lado de que la seguridad energética tiene que ver con los hidrocarburos porque es la forma más eficiente, y lo que plantean es esto, le hacen, si se quiere, esta suerte de crítica a la energía verde, de que también genera contaminación por otro lado, digamos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este tema? Sí, ahí o sea, hay que entender, digamos, que cuando uno hace una transformación, digamos, en la naturaleza, claramente algún tipo de contaminación va a hacer, digamos. O sea, y uno tiene que medir esto que vos decías, bueno, cuál es la contaminación que te producen los paneles solares o cualquier otro tipo de energía renovable, y uno tiene que ver la huella de carbono de eso. Entonces hay que hacer un análisis crítico de que realmente el mix de una matriz energética tiene que ser lo menor contaminante posible. O sea, y uno tiene que ir jugando en tanto y en cuanto pueda, digamos, como país o como región,
y ir acomodando una matriz energética que nos permita a nosotros avanzar, y tiene que ir atado a un modelo productivo, ¿no? O sea, porque Argentina, si hoy se piensa, no sé, 100% renovable, ¿a qué modelo productivo va a responder? Y si eso no sirve, digamos. Claro. O sea, vos me decís, un modelo energético 100% renovable y el 80% de la población bajo la línea de pobreza, ese modelo energético no responde a los intereses nacionales, digamos. Claro. Entonces, es una cuestión compleja que hay que ir buscándole la vuelta de cómo hacer la matriz más limpia en la medida que se pueda, y a su vez que vaya de la mano de un modelo productivo. O sea, ¿qué modelo productivo está pensando Argentina para los próximos 20, 30 años? Me parece que Claro. ahí es un poco también La donde discusión. hay que poner el foco, ¿no? Claro, Uh-huh. hay países que cuentan con una espalda mayor para propugnar también este tipo de modificaciones en el mix energético que los países periféricos, a los cuales muchas veces se los carga con esa responsabilidad, digamos, de modificar lo que es su esquema productivo, y quizás ahí de lo que se trata es de encontrar la diagonal de la que hablaba García Linera en Geopolítica de la Amazonia, ¿no? Cómo sustentamos los proyectos políticos con una economía robusta, sólida, que le permita un bienestar más o menos generalizado a la población, y mientras tanto vamos pensando este tipo de desafíos, pero que tal vez no son una agenda tan fácilmente abordable para países con economías muy frágiles y permanentemente asediados como los nuestros. Ahora, esta situación que se aceleró, que tal vez con el 2020 recibió un nuevo empujón, ¿cómo modifica el panorama de lo que se venía dando, de las tendencias que se venían configurando de Estados Unidos, que pasaba a encabezar el ranking de productores de Oriente, que demandaba, si se quiere, los hidrocarburos que se comenzaban a producir allí? ¿Qué pasa también un poco con la OPEP, que digo, en sus pronósticos tiende a alargar un poco la vida útil de los hidrocarburos? Digo, ¿qué pasa con las grandes potencias del tablero energético y puntualmente hidrocarburífero mundial en este escenario que se abre ahora? Porque Estados Unidos hizo una revolución del fracking y ahí hay muchos intereses en juego, me imagino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedan posicionadas, si se quiere, las potencias en este nuevo escenario? Y mira, nosotros lo que vemos, digamos, o sea, primero, nosotros no damos descartado o asentado de que el proyecto de hidrocarburos está muerto y no va a seguir produciendo, digamos, en los últimos por lo menos 15, 20 años, va a seguir existiendo, y vamos a ver claramente disputas cada vez más agudizadas, tal vez. Eh, Después, obviamente, que los actores se van posicionando y acomodando. De hecho, el Instituto de Petróleo Americano, que es el API, si no me equivoco, o el IPA, no, depende del inglés, eh, eh, claramente estaba a favor o sea, Donald Trump el año pasado había tomado una medida de eliminar los impuestos que se le cobraban a las empresas por eliminar ciertos gases, que era metano y no me acuerdo cuál más, en la atmósfera estadounidense, digamos, en el país. Y eso fue una medida totalmente apoyada por todo el lobby petrolero americano y por este instituto en particular. Ahora Joe Biden volvió atrás con esa medida, que fue una de las medidas que tomó apenas asumió, y bueno, el instituto también acompañó a Biden, digamos, se van acomodando todos esos actores que, si bien hubiesen preferido que no esté esa normativa a que esté, digamos. Claro. Entonces, nosotros no damos descartado que el sistema petrolero esté muerto, pero a su vez entendemos de que, o sea, bien vos decías cómo van a ser los consumidores de petróleo, y bueno, los países y las corporaciones, que a veces tienen más poder de decisión que los países, están acomodando sus modelos energéticos. Recién yo te mencionaba el caso de las 5 grandes tecnológicas que van hacia un modelo energético basado en energías limpias. Después, el caso de China, no, en septiembre del año pasado, en la convención de la ONU, lanzó su plan de descarbonización cero a 2060. Japón hizo lo mismo a 2050.
la Unión Europea hizo lo mismo. Entonces, vemos cómo se va proyectando un escenario de descarbonización eh, y basándose en energías alternativas donde tal vez la quema de combustibles fósiles deja de ser prioritario, pero el tema de gas es un Claro. componente fundamental para la transición energética, porque es una fuente fácil de conseguir, hay recursos y no es tan contaminante como la quema de otros hidrocarburos. Entonces, no todo el hidrocarburo queda de lado, porque de hecho, si tuvieran la oportunidad de escuchar a Alberto Fernández en el discurso de la apertura del Congreso de este año, presentó Ujú. el plan gas que lanzó recientemente Argentina con Vaca Muerta, como el proyecto que va a acompañar a la transición energética. Entonces, claramente son recursos que están y hay que utilizarlos y hay que ir viendo cómo uno va haciendo ese mix, digamos. Perfecto. Sí, sin duda, creo que lo plantea la Agencia Internacional de Energía y otros organismos que el gas va a desempeñar un rol crucial en esa transición en la medida de que contamina mucho menos que el petróleo y ni hablar que el carbón, digamos. Uh -huh. Y otra cosa que me parecía interesante que había leído es que China, la generación eléctrica en China está repartida, o sea, es el que más genera en base a carbón y es el que más genera en base a energías verdes, digamos. Digo, es interesante cómo China se monta sobre las dos, sobre las dos patas, si se quiere, de esta especie de metamorfosis que está teniendo la economía y la energía global. Sí, y ahí hay que tener en cuenta que es algo que justamente lo estábamos estudiando la semana pasada, que muchos están largando la descarbonización cero o la ecuación neta cero, digamos. Y pasa esto, donde China te dice, bueno, yo tengo, no sé, 10 centrales a carbón y tengo tanto de renovables que compensa, digamos, y te hace un balance de carbono neto cero, digamos. Entonces, hay que ver también y leer la letra chica de qué es lo que está planteando cada actor y cada país cuando dice carbón cero, descarbonización cero, ¿sí? O sea, hay que ver porque es un juego de palabras que se está Mm. usando, que uno tiende a pensar de que va hacia eh, lo no contaminante, y no es Claro. así, lamentablemente no es así, ¿no? O sea, uno quisiera que fuera lo menos contaminante posible, ¿no? Pero hoy el mundo que conocemos no es, o sea, no se sostiene sin energía. Claro, de forma abrupta es un salto al vacío y digamos que ninguna economía se suicida, menos una economía de las dimensiones de la China. Pero Uh-huh. bueno, también esto que vos comentás da cuenta de que los hidrocarburos van a seguir siendo recursos estratégicos, si bien en trance de ser desplazados durante por lo menos 2 décadas más. Eh, Yo considero que son estratégicos y no podemos descuidarlo, y menos los países, por lo menos la región latinoamericana, que tiene la principal reserva de hidrocarburos en Venezuela, de convencionales. Argentina tiene la segunda reserva en no convencionales de gas a nivel mundial. O sea, claramente Brasil, con todo el presal, también tiene Ujú. recursos importantes. Bolivia tiene recursos de gas, Perú tiene recursos de gas. Yo creo que la región no puede desaprovechar ese punto, digamos. Eh, Sería un error desaprovecharlos. Ahora hay que ver cómo hacemos para explotarlos ambientalmente, o sea, con el menor impacto ambiental posible, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Antes de pasar a la región, que es, digamos, uno de los ejes que más nos interesa, Uh quería -huh. como una especie de asterisco, preguntarte cómo continúa ese vínculo entre los combustibles fósiles, específicamente el petróleo, y el predominio del dólar como moneda de intercambio de reserva global, que es un poco esa escena que se configuró en los 70 cuando Estados Unidos deja atrás eh, el patrón oro, y bueno, su moneda vale en la medida de que en ella se nominan gran parte de los intercambios de los principales recursos, y el petróleo sabemos del rol que ocupó en el siglo XX, y Uh también -huh. sabemos cómo Estados Unidos utiliza su moneda como herramienta de guerra en muchas ocasiones, motivo por el cual países como Libia intentó crear el dinar de oro a instancias de Gaddafi, sabemos cómo terminó eso.
China hace algunos años sacó el petroyuan. No tenemos tan claro, digamos, qué efecto ha tenido finalmente eso, si ha terminado siendo un instrumento digamos, que se usa corrientemente en algunos mercados, o por ahora es un proceso muy incipiente, pero más que nada ver de forma muy sucinta cómo continúa ese vínculo, digamos, entre el petróleo y el dólar, esta figura del petrodólar, en el escenario actual. Mira, yo la verdad que es una pregunta compleja, ¿no? Pero me parece que el escenario de las canastas de monedas a nivel mundial es claramente un territorio que está en disputa y se están eh, tensionando no solo el petrodólar con el petrodólar, que es lo que lanzó China con Rusia, si no me equivoco, en su momento, como una alternativa o sea, porque ¿qué es el petrodólar, digamos? Es la moneda con la cual, o sea, hoy el petróleo se comercializa y se vende en dólares, digamos, o sea, las mayores transacciones son en dólares. Bueno, ¿qué otra alternativa tenés para hacer ese tipo de comercializaciones? Y ahí empiezan a aparecer también hoy las monedas virtuales, ¿no? O sea, el Bitcoin, todo lo que conocemos. Me parece que o sea, no solo está la disputa entre el petro-yuan y el petrodólar, sino que hoy tenés toda la canasta de bitcoins que son, o sea, es un abanico muy grande, yo no lo manejo muy bien, pero sí hubo un montón de movimientos de que sube y baja el bitcoin en cada viernes de los que estuvimos pasando en estos 15, 20 días, sube y baja en función de lo que Elon Musk dice a través de un Twitter, ¿no? Entonces, cómo eso también empieza a condicionar. Y encima, China de hecho se ha puesto, está oponiéndose y le está poniendo barreras legislativas y demás al Bitcoin para que no se produzcan transacciones comerciales dentro de ese país o las menores posibles, porque aparte de no dominarlo, o sea, o no poder controlarlo, otra de los ejes o excusas que ponen es que el Bitcoin consume mucha energía. Y es cierto, digamos. Es verdad. Si uno ve el motor detrás de la infraestructura digital, eso es lo que quisiéramos ver, es impresionante. Nosotros ahí teníamos, estoy tratando de acordarme el dato, pero no sé si, los centros de datos a nivel mundial consumen el 1% de la energía, digamos, del mundo. Y eso en términos numéricos es muchísima energía. Sí. Sí. Entonces, incluso yo leer en algunos, no recuerdo la fuente ahora, pero como que toda la cuestión digital de Internet y demás que se sostiene, para sostener todo el mundo digital, si se quiere, porque es un mundo paralelo, consumen la energía como si fuese el quinto país del mundo, digamos. Entonces, entender eso, digamos, es porque nosotros decimos que la energía no es solo, digamos, la disputa del recurso, es quien la controla y está en esos proyectos estratégicos o en esos modelos económicos que se están instaurando, es un territorio en disputa, digamos, porque quien controle eso va a poder dominar lo otro. Si no, no podés hacer andar tu maquinaria, que hoy es digital, ¿no? Sin lugar a dudas. Funciona, digamos, en varios planos. Tiene esta relevancia para el funcionamiento de la economía digital. Interviene en esta especie de guerra de divisas entre los países centrales para cubrirse de la sanción estadounidense, ofrecerle opciones a mercados que normalmente están, por ejemplo, Irán, poder recibir el pago en yuanes que se convierten en oro, un poco genera una especie de muralla ante las sanciones norteamericanas. Es decir, la energía efectivamente mueve, si se quiere, gran parte, o acompaña ese ritmo de las disputas geopolíticas y explica gran parte de esas disputas. Y digo, yendo a la región, ¿cómo se da eso a nivel regional, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o los actores que hay que tener en cuenta al momento de analizar el modo en que se desenvuelve el control, la explotación, la comercialización de hidrocarburos en América Latina? Nosotros rápidamente podemos identificar al Estado, podemos identificar a las corporaciones, pero digo, vos mencionabas algunas zonas estratégicas y casi todas están, de alguna manera, surcadas por conflictos, ya sea, bueno, Vaca Muerta, que sabemos que tiene algunas bases cercanas, que
hubo muchas idas y venidas durante el macrismo, sabemos la situación de bloqueo en Venezuela, lo de Bolivia, la cuenca Malvina. Digo, ¿qué elementos fundamentales hay que tener en cuenta a la hora de pensar esa puja en el nivel regional? Bueno, ahí, para atarlo a lo de monedas que recién hablábamos, Venezuela había sacado en su momento el petro, digamos, que era una moneda para comercializar justamente su petróleo. Y algo más que me quedó de eso, y voy a la pregunta, entender, digamos, de que las economías de los países quedan subsumidas también a actores que hoy, quién los controla y quién los regula de alguna manera, porque, o sea, nosotros vemos el caso, para poner un ejemplo, el caso de Elon Musk, digamos, que es un tipo, o sea, el hombre más rico del mundo, el dueño de la empresa Tesla, o sea, es un CEO que agarra y en función de lo que hace, condiciona la economía mundial, ¿no? Entonces, es para pensarlo y poner una variable más a todo lo que vos habías mencionado recién. Ahora sí pasamos, no quería dejarlo pasar. No, está bien, sí. Es cierto, perdón, un paréntesis. Elon Musk tuitea y se mueven diferentes variables bursátiles. También confesó de algún modo su interés, por lo menos, en lo que fue el derrocamiento de Evo Morales. De manera que sí, a eso iba a ir ahora. está muy a la vista. Sí, perdón. No, es que justamente ya, o sea, como que los estados-nación también ya pierden su autoridad o sea, pasan a estar subordinados a algo superior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensamos, digamos? Me parece que la región ahí sí tiene un montón de desafíos. Yo creo que América Latina está, o sea, es un territorio que vive en disputa, digamos, desde, o sea, vamos a la historia y ha sido siempre saqueado, digamos, los territorios. Entonces, tenemos esa ventaja de ser rica en recursos naturales, o sea, recién mencionábamos los recursos de Venezuela, los recursos de Bolivia, los recursos de Argentina, los recursos de Brasil, los recursos de Ecuador, los recursos de la Guayana Francesa, que por ahí también hay recursos hidrocarburíferos muy importantes. ¿Cómo hacemos nosotros para pensar y salir adelante con esto, ¿no? Se me fue un poco la idea de la pregunta como nos fuimos hacia Andy, si me la podés repetir. Sí, fundamentalmente, ¿qué actores son los que están interviniendo en este momento en esa puja, digamos, geopolítica en el plano energético que se está dando en América Latina? Y nosotros lo que visualizamos es todo el esquema que uno puede visualizar en la disputa geopolítica a nivel mundial, se replica en América Latina. O sea, se traslada y uno puede visualizar los mismos actores que están en la disputa geopolítica, los podemos visualizar que van pasando de distintas escalas y llegan hasta donde uno lo piensa, hasta un municipio en Argentina, digamos. O sea, van calando y uno ve esas mismas disputas, digamos. O sea, hoy claramente todos los recursos, digamos, naturales de la región están puestos en jaque por esas grandes corporaciones. O sea, vos recién mencionaste el golpe de Estado de Bolivia en 2018, sí, Fines de no, 2019. 2019. Fines de 2019, que fue en noviembre ese golpe de Estado. De hecho, nosotros hicimos una nota donde hablábamos de que uno de los factores del golpe era la disputa por el litio, y después sale Elon Musk a decir que no importa lo que haga Bolivia, que le vamos a seguir metiendo golpes de Estado. O sea, entonces, claramente, los actores están disputando. ¿Y dónde van a disputar? El recurso del litio hoy en día. A Venezuela ya lo tienen hackeado y Venezuela está entrampado con un bloqueo económico brutal, digamos. Pero bueno, o sea, tanto Bolivia como Argentina y Chile comparten las mayores reservas de litio del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir conflictos tras conflictos seguramente en el corto y mediano plazo? Ya los estamos viviendo, ¿no? O sea, o lo cedemos a una corporación
o si no lo cedes, te pasa lo que le pasó a Bolivia, ¿no? Sí, o mismo a Entonces, Brasil, que, perdón, después del hallazgo del presal, se dio la situación, bueno, digamos, de... Básicamente se desarmó al Brasil industrial en una política ujú, que incluyó elementos de alta inteligencia, movilizaciones pergeniadas y incentivadas por los grandes medios de comunicación. Y bueno, con el PT afuera hay que ver cuál es la deriva que va a tener ese recurso. Pero lo cierto es que Odebrecht iba a construir el submarino que iba a custodiar el presal y vimos cuál fue el destino de Odebrecht. Digo, como un ejemplo de esto que vos decís, esto es lo que pasa cuando te ujú. atreves de alguna manera a seguir un camino diferente. Sí, y incluso ahí nosotros tenemos no terminamos de desarrollar el estudio, pero sí lo estábamos visualizando, que en Brasil claramente se venía la privatización de Petrobras con la gestión de Bolsonaro. Cuando, o sea, todo el año pasado, desde noviembre hasta ahora, hubo cambio de presidente en la empresa, hubo un montón de movimientos que hacían pensar o sea, todo indicaba que iba a ir hacia eso. Ahora yo creo que con el lanzamiento presidencial de Lula, eso tal vez puede no llegar Mm. a terminar privatizándose una empresa tan importante como Petrobras, ¿no? Que Ujú. sabemos lo que pasa cuando eso se privatiza. Sí, y bueno, un poco tomando ese hilo de la cuestión de Petrobras, quería preguntarte eso, ¿no? Si el instrumento, digamos, predilecto que tienen los pueblos en América Latina, o por lo menos los gobiernos populares, cuando están en el Estado, son estas empresas de origen estatal, que hoy son a veces semiestatales o paraestatales, para intervenir en ese mercado, que, bueno, además de un mercado sabemos que tiene que ver también con el control del territorio y de este tipo de recursos fundamentales. Digo, siguen teniendo un papel importante, uno rápidamente piensa en Pemex, piensa en Petrobras, piensa en YPF, cuál es la situación de esas empresas, y reitero, siguen siendo los instrumentos más efectivos con los cuales contamos, hay otros. Yo creo que son instrumentos fundamentales y son válidos eh, siempre que los estemos conduciendo nosotros, digamos, o sea, Mm, porque vos podés tener una IPF que diga que es la empresa de bandera en todos lados, pero tenés a lo mejor el director o el CEO que responde a intereses de la Shell o de British Petroleum o no sé, o intereses internacionales que no son a los que respondería un proyecto y el modelo productivo que estemos pensando como modelo de país y más popular, más eh, ujú. para el desarrollo de una sociedad, digamos. O sea, me parece que ahí es clave, digamos, o sea, y justamente se me viene a la cabeza un ejemplo, cuando nosotros en el gobierno de Macri se pasa a la Secretaría de Energía, se le da el rango de Ministerio de Energía, ese Ministerio de Energía no, o sea, fue cooptado por las grandes corporaciones, digamos. O sea, vos tenías, el ministro era Juan José Aranguren, que lo puso la Shell. Y después cuando vos veías quién era cada secretario, cada rabio, de hecho nosotros habíamos hecho el organigrama con las figuras de a qué empresa o a quién respondía, porque a veces no son empresas, sino que son otros actores, a quién estaba respondiendo. Y bueno, claramente cuando uno veía eso, lo que iban a hacer no iba a ser bueno para el conjunto de la sociedad, ¿no? Iba a ser acumulación para pocos. Y claramente lo vivimos, lo que fue el desguace y, y la transferencia de recursos a través o sea, cómo se usó la energía o el sistema energético para transferirse de recursos para las grandes corporaciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para frenar eso y para poner eso a disposición de las comunidades? Me parece que ahí es el gran desafío. Yo creo que el Estado y las empresas estatales son fundamentales siempre y cuando pongamos gente que responda a un proyecto de país que definamos. Y no son las herramientas que tiene que haber, sino que tiene que haber control regional, control territorial, control comunal, si se quiere, o sea, donde uno puede ir armando esquemas donde todos los actores sociales estén sentados sobre la mesa y tengan poder de decisión sobre qué se va a hacer con cada recurso o cómo se van a llevar adelante esas políticas. Mientras no llegue, o sea,
Hoy con una empresa o con el Estado solo no alcanza. Aparte, el Estado no tiene poder a veces de enfrentarse a esas corporaciones que recién mencionábamos. Bueno, ¿cómo hacemos para que con el Estado a nuestro favor, las empresas nacionales a nuestro favor, bueno, convocar a los distintos actores sociales a mesas o lugares de debate y de decisión política, de diseño de la política pública, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental y no se está visualizando, no se está haciendo. De hecho, el año pasado en Chubut se despertó el conflicto de minero por el proyecto Navidad. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, y tal vez el proyecto Navidad, o sea, eh, puede ser un proyecto que lleve mucho trabajo, digamos, en la región, pero tal vez como está planteado, genera un impacto ambiental que los chubutenses no quieren, no tienen por qué vivirlo. Entonces, yo no veo que haya una capacidad de diálogo entre las mineras, entre el Estado nacional, provincial, municipal, todos los actores sociales, como para ver hacia qué explotación minera sustentable y medianamente amigable se puede ir, digamos. O sea, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar eh, cómo desarrollamos cada proyecto en cada lugar en función de las necesidades de cada región, ¿no? Sí. Y tiene acompañado de toda esa población, porque si no, se termina, es un boomerang, digamos, donde, o sea, se te vuelve en contra y no puedes avanzar y a veces hay intenciones buenas, pero si uno quiere, o sea, si no formas no formas a todos si todos los actores no forman parte de eso, claramente es difícil llevarlo adelante. Y si me estaba acordando un caso Ujú. el año pasado, en el 2017 o 2016, cuando se estaba dando la discusión de dónde instalar las nuevas centrales nucleares en Argentina, que se declaró el gobernador de Río Negro, había dicho que iba a ser Río Negro, y o sea, lo dijo por decreto y la gente agarró y dijo, no, acá no va a poner ninguna central nuclear, digamos, o sea, y hasta a veces contradictorio porque la provincia de Río Negro es como que tiene muchísimos desarrollos nucleares, de hecho ahí nace el proyecto nuclear argentino, ¿no? Ahí en la isla Guaymul, en Bariloche. Entonces, cuando vos no haces parte a todos los actores, te pasa esto, digamos. Sí, pierden fuerza ese tipo de iniciativas. Son, digamos, niveles que necesitan ser articulados, sobre todo en un tiempo donde hay una marcada preeminencia ideológica de cierto desarrollismo en la clase dirigente, que por momentos dejan un segundo o tercer plano eh, la intervención que puede tener la comunidad en la definición de cierto tipo de políticas que impactan directamente sobre su modo de vida y que no se trata solamente de generar puestos de trabajo llevándose puesto todo. Pero sí, definitivamente son... Sí, aparte, Sí. perdón, dijiste los puestos de trabajo. Generalmente en esos lugares donde se instala una minera o algún proyecto industrial, digamos, de explotación de recursos o de lo que fuera, la gente de la localidad termina siendo, termina agarrando los puestos de trabajo más de servicio, de servidumbre y demás, que puestos de trabajo que realmente permitan, o sea, avanzar, porque generalmente viene con, o sea, en el caso de un proyecto energético, no sé, se caen los ingenieros de afuera, se cae, o sea, Claro. y después se crea una comunidad donde después que queda una comunidad con un nivel de ingreso muy alto, que son los que viven de ese proyecto industrial o proyecto energético o el que fuere, y la gente de la localidad queda rezagada, digamos, a ver a qué puede acceder en esos lugares, ¿no? Entonces, eso también hay que medirlo y ver cómo se instalan esos proyectos para que sea integrado con la sociedad y no que sea algo impuesto y que la comunidad después, no sé, haga las cuestiones de servicio, que el servicio tiene de todo ahí. Entonces, pero son generalmente los que menos reciben en función de esa explotación de los recursos, ¿no? Sí, sí, termina siendo una especie de mantra, digamos, de los proyectos neoliberales y a veces Uh -huh. no tan neoliberales, de que, bueno, como se genera trabajo, sin importar la calidad de ese trabajo, como vos señalás,
ni lo que genera, digamos, ese tipo de explotaciones. Eh, Todo esto que vos venís comentando, ¿tiene algo que ver con lo que ustedes llaman desde el OECIT un modelo energético local? Sí, nosotros justamente es un poco pensar otros modelos energéticos. O sea, nosotros, de hecho, incluso en el informe hablamos de un modelo energético local, hablamos de que los hidrocarburos dejen de ser commodities. O sea, empezamos a buscar la alternativa porque hoy, como está dada como está repartido el tablero, si se quiere, entendemos que no es un modelo a seguir y que hay que transformarlo. Y esa transformación tiene que venir desde lo más primario de las localidades, digamos, eh, desde la comunidad donde está inserto, digamos, esos proyectos, donde están los recursos, ahí hay que hacer trabajos comunales. ¿Y por qué también queremos discutir esto? No me quiero ir del concepto de localidad Ujú. local. O sea, lo que nosotros ahí planteamos es que tiene que tener desarrollo territorial y la idea es que pueda tener un impacto global donde se contagie ese tipo de emprendimiento, de desarrollo y haya intercambio, digamos. O sea, porque también entendemos que no, o sea, eh, no solo en un terreno local, haciendo algo ahí que sea sustentable, que no tenga impacto global, va a ser transformador, no, eso va a ser aislado de un sistema Claro, y no, o sea, va a ser una granja, digamos, no sí, estamos planteando eso, sino cómo hacemos para, con proyectos locales que tengan impacto global, transformar el sistema energético, digamos. Un poco esa es la idea del concepto y del debate que estamos tratando de dar adelante. claro. Supone de alguna manera una transformación misma de la estatalidad, es decir, que la esfera pública recupere y de alguna manera vuelva a fundirse con esa idea de comunidad organizada, que tiene que ver precisamente con que los pueblos tomen en sus manos ciertas resoluciones tan trascendentales como aquellas que tienen que ver con los recursos estratégicos y que muchas veces son medulares al momento de analizar la calidad de vida de un pueblo, eh, sus horizontes económicos, sociales, etcétera. Así que sí, me pareció un concepto interesante para recuperar y creo que de alguna manera vamos llegando un poco al puerto. Yo quería preguntarte, porque bueno, un poco, como sabes, nosotros trabajamos en el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, y siempre estamos con un ojo puesto en la cuestión de la integración y cómo las diferentes temas, los diferentes problemas, pueden de alguna manera eh, resolverse o potenciarse o encontrar nuevos caminos a través de la solución o el abordaje conjunto de los países de la región, desde luego en el marco de una integración que parta de lo político y del encuentro cultural y social de nuestros pueblos, y en diferentes niveles e instancias, pero en el caso energético nos interesaba pensar cuáles serían las ventajas de una integración regional, cuáles son los mayores tal vez escollos y también pensar si hay ejemplos en algunas regiones del planeta que esto se dé. Bueno, sabemos la cuestión de Norteamérica, entre Canadá, Estados Unidos y México, tal vez no tenemos el detalle de si eso, eh, si digamos hay un entramado energético que de alguna manera se comunica entre sí o tiene más que ver con inversiones que Estados Unidos de repente hace en México, pero digo, pensándolo en América Latina, ¿no? Sabemos que en su momento en la UNASUR hubo un consejo energético, eso de alguna manera quedó trunco porque también la misma UNASUR atravesó y atraviesa fuertes dificultades. Entonces preguntarte un poco eso, este cruce entre la cuestión energética y la integración regional. Articular un poco esas dos dimensiones y pensar un poco a partir de eso. Eh, Sí, yo creo que estamos ante un gran desafío, digamos, en la región, eh, donde encima tenemos el contexto regional no está siendo fácil. Eh, Hay multiplicidad de colores de gobierno, digamos, desde el más de derecha
lo más de izquierda que podamos entender, y eso hace una dificultad hacia un proyecto de integración regional desde lo energético, lo productivo, lo político. Yo creo que sí se está dando en la región casos interesantes de cortar con los gobiernos neoliberales. Recientemente vimos las elecciones de Chile, donde empieza a cambiar y ver un horizonte para el pueblo chileno, donde eh, viene con un neoliberalismo feroz desde la dictadura militar, digamos, donde se necesitó justamente las Fuerzas Armadas para instalar un modelo económico que es violento, porque justamente sin la violencia no se hubiese podido instalar. Y hoy, bueno, el pueblo chileno ha dicho basta, me parece que eso es esperanzador y hay que ver cómo empezamos a entrecruzar lazos con Chile en todo tipo de sentido, digamos, políticos, productivos, y ahí la energía va a jugar un rol fundamental y más con, con, con los recursos que compartimos, como el litio, digamos, y a su vez eh, no podemos pensar, digamos, que los países nos vamos a salvar solos, digamos. Yo creo que el compendio de recursos naturales que tiene la región es claramente una potencialidad y hay que hacer potencia a la región y nos podemos constituir como un bloque si logramos que accione todo en un mismo sentido, ¿no? Y es el gran desafío que tenemos. O sea, yo creo que la, la integración, o sea, si nosotros hablamos de soberanía energética, hoy no sé si se puede pensar soberanía energética sin un proyecto regional, ¿no? O sea, claramente por algún lado te entra, digamos. Entonces hay que hacer bloque, hay que hacer fuerza, músculo entre los distintos países y dejar de borrar esas fronteras que han sido, y empezar a borrar esas fronteras que han sido impuestas, digamos, que lo único que terminan es dividiendo más que uniendo más, ¿no? Entonces, pensar una Latinoamérica como toda unida y ahí sí creo que podemos pensar una columna vertebral energética que sustente a los pueblos latinoamericanos. Después hay modelos en el mundo, yo creo que la Unión Europea tiene un modelo energético integrado, obviamente entendiendo las dimensiones geográficas que son totalmente acotadas a lo que tenemos nosotros, pero yo creo que también no tenemos que comprar modelos extranjeros para implementarlos acá, sino que tenemos que tener la capacidad de desarrollar el nuestro, por más que nos cueste y si es más lento, pero tal vez eso es lento, pero va calando y va haciendo paso firme y se va consolidando. Me parece que un poco es eso, ¿no? Eh, tenemos que volver a conseguir, digamos, una región integrada desde lo energético, desde lo político y desde lo económico, desde lo productivo, digamos. Creo que si no, no vamos a poder salir adelante. Es impensado pensar una Argentina sin un Brasil, sin un Venezuela, sin un Chile, sin un Uruguay, sin un Perú, sin Colombia, que ahora también está en pleno conflicto. Me parece que, y hay esperanza, esos conflictos despiertan esperanza porque claramente no está cerrada la disputa, ¿no? Sin dudas. Bueno, Nicolás, la verdad que ha sido súper interesante, muy nutritivo este intercambio, nos llevamos un montón de cosas para pensar, un montón de puntas de las cuales tirar y seguir explorando y tal vez seguir haciendo crecer el portal en futuras actualizaciones. Vamos a estar pendientes del laburo del OECID, que bueno, para nosotros ya a esta altura es referencia para pensar todas estas cuestiones, es muy ordenador su trabajo, la verdad que lo valoramos muchísimo, recomendamos sus informes, y te agradecemos por este tiempo, esperamos encontrarnos en futuras instancias y te mandamos un saludo muy grande. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros también es muy valioso estos espacios, poder participar.
poder dar a conocer lo que uno viene estudiando, que entendemos que es muy complejo y está bueno esa devolución que nos hace de que los informes son ordenadores y se entiende porque es algo muy complejo y uno trata de bajarlo para que se pueda leer y que sea una herramienta para el debate, para la construcción, para llevar adelante estos temas, ¿no? Eh, y también celebro, digamos, el Ugarte que haga este tipo de intervenciones, me parece fundamental, un centro de estudio tan referenciado como ustedes en la Universidad de Lanús, que de hecho yo soy estudiante de Lanús, así que eh, celebro que la universidad tenga estos espacios, ¿no? Entonces, eh, bueno, poner a disposición el observatorio, todo lo que tenemos producido está colgado en nuestra página web, los invitamos a recorrerlo, y a disposición para lo que necesiten estamos, así que desde ya agradecerles y saludo a todos los compañeros ahí del Ugarte, a Mara, que siempre abre el espacio, así que para lo que necesiten estamos.